Gloria a Dios, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 36. Juan 4, 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Padre eterno, te pedimos que tú nos hables con tu palabra y tu luz, nos alumbres, Señor, con ella, en el nombre de Jesús. Amén. El que ciega recibe salario, dice la versión Palabra de Dios para Todos. El que cosecha recibe su paga, está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Bien, aquí estamos frente a estas palabras del Señor Jesucristo, en las que Él les dice a sus discípulos acerca de lo importante de hacer la voluntad de Dios. De hecho, en versos anteriores, el versículo 34, Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, es como en este contexto en el que estas palabras del versículo 36 son mencionadas. Y es pues interesante el hecho de que nuestro Señor Jesucristo tuviera estas perspectivas respecto de lo que llama en la Escritura la comida que perece, y en contramano a eso la comida que a vida eterna permanece, son dos conceptos pues que solamente Cristo pudo haber referido, y solamente pues a Él digamos que le sientan bien esas palabras, porque Él pues su ministerio fue acompañado con señales de poder, y además pues es evidente que Él tiene pleno conocimiento de todas las cosas, ¿sí? O sea, es Dios encarnado, y es por eso que pues Él da todas estas perspectivas que ningún otro pudo haber planteado, de los que fueron utilizados para la escritura de la palabra. De tal manera que aquí vemos un momento en el que aparece esto, ¿sí? Hay otros versos en el que se habla acerca de esto de la comida que perece y de la comida que a vida eterna permanece, pero aquí el Señor Jesús lo habla y lo dice de la siguiente manera, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y obviamente eso es algo que uno no lo entiende, por lo menos siempre nos da trabajo, porque nosotros vivimos en torno a las necesidades físicas. O sea, para nosotros no hay otra forma de que el ser humano se sostenga, ¿sí? Que esté vivo, digámoslo así, sino por la comida que el Señor nos provee, ¿sí? Por el alimento. Pero eso obviamente es una visión escasa, típica de la estructura mental que nosotros tenemos, nos acompaña, acostumbrada a lo natural, digámoslo así, ¿sí? Adaptada a esa situación. Usted y yo pues vivimos bajo esa mentalidad, y da bastante trabajo desprendernos de ella, bastante trabajo. Entonces, ¿qué cosa uno piensa? Es decir, para uno la vida gira en torno, digamos, a las prioridades fisiológicas. Eso es, nosotros vemos que ese es el principal y más importante aspecto que hay que atender. Luego, cuando eso está abastecido, pues en suplida esa necesidad,
uno ya se proyecta a otras cosas, se proyecta al deseo de la carne, al deseo de los ojos, también se proyecta a otras metas, no tanto de la parte física, sino ya de la parte intelectual, podemos decir psicológica, emocional y todo eso. Pero esa necesidad fisiológica es innegable. Ahora, eso, ¿por qué decimos que es escaso? Porque el Señor Jesús muestra en este pasaje como un desinterés por la comida, ¿sí? Le van a ofrecer, eso es lo que está aconteciendo en Juan capítulo 4, versículo 33 en adelante, le ofrecen, Rabí, come, le dicen. En el versículo 33, un poco antes dice, y esto es poderoso, mire, tal vez desde el 30, desde el 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come, ¿sí? Y él muestra, pues, en ese momento rechazo. Ahora, obviamente, todo lo que Cristo hizo son actos que tienen el propósito de formar verdades y conceptos en nosotros. O sea, eso no lo podemos perder de vista. Cristo comió, Cristo incluso en la última cena hizo la ceremonia típica de aquella época, que era en torno pues a la comida, y cotidianamente comía, aunque era bastante, digamos, capaz de lograr ayunos desafiantes. Pero no se trata tanto de ver un comportamiento innecesario frente a la comida, de resistirse por resistirse, no, sino entender lo que Cristo está diciendo. O sea, hay que entender lo que está en Juan capítulo 4, versículo 31 en adelante. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es lo que quiere que su pueblo entienda? ¿Y qué era lo que pretendía que sus discípulos consideraran? Porque pues los discípulos tuvieron que verlo a Él y entender lo que Él estaba haciendo. Esto se entendería mucho después, pero con todo fue suficiente para que quedara registrado esta situación en el Evangelio de Juan. La respuesta de Cristo es interesante. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Sí se da cuenta que nosotros no sabemos? Nosotros en todos los aspectos desconocemos, ¿sí? O sea, desconocemos muchos de los aspectos del ser humano, los desconocemos, ¿sí? No sabemos exactamente todo lo necesario para mantener vivo una persona, ¿sí? Lo sabemos intuitivamente y por algunos aspectos de la ciencia. Por ejemplo, sabemos acerca de los macronutrientes, esto de las proteínas, los carbohidratos, las grasas, todo esto lo sabemos, pero es solamente una parte. Solo el Señor conoce todos los aspectos más estructurales de la persona, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos ser cuidadosos con suscribirnos a extremos y protocolos de alimentación. Por ejemplo, usted sabe que hoy en día está esto de las dietas cetogénicas, que pues prácticamente, si es una dieta cetogénica perfecta, alude o señala que usted debe solamente comer grasas y proteínas, básicamente, grasas por supuesto saludables y proteínas, y pues apartarse de los carbohidratos. Ha traído en algunos aspectos hallazgos en los que se ha mostrado beneficio, ¿sí?, en ese tipo de dietas, pero no significa que los carbohidratos no hayan sido creados para el hombre. O sea, solo Dios conoce el asunto. El Señor comió pan, que es un carbohidrato, obviamente pues muy diferente al de hoy, que es prácticamente nada menos que margarinas y ultraprocesados, pero el Señor comió. Nosotros podemos saber cosas, llegar a entender cosas del ser humano, pero no plenamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debe ser cuidadoso la apreciación que se tiene. Nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo es que hace el Señor para sustentar el cuerpo sin comida, y puede acontecer eso hasta cierto punto, pero el Señor dice aquí, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
O sea, nosotros no sabemos todo lo que al hombre lo mantiene, lo sustenta. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, uno debe ser muy prudente en cuanto a los protocolos alimenticios y en todos los aspectos, en el entendimiento de que el Señor es el único que conoce cómo el ser humano metaboliza las cosas, cómo las procesa, qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, todo eso. Y esto, obviamente, yo no me voy a dedicar a hablar de los tipos de dietas o protocolos alimenticios, no. ¿Sí? Al ser humano le ha tomado trabajo, por ejemplo, llegar a estar de acuerdo con el beneficio del ayuno. ¿Sí? El ayuno es algo que nosotros, por lo general se ha asociado a un beneficio meramente espiritual y obviamente lo tiene. ¿Sí? Incluso hay demonios que solamente salen con oración y además de eso, ayuno. Mire qué interesante, ¿no? Por eso si usted tiene luchas en áreas específicas de su vida y ve que la oración no ha sido suficiente, porque tendría que ser suficiente en algunas áreas, ensaye el ayuno bien hecho, ¿sí? Con los criterios de la palabra y todo eso. A ver qué pasa con esas situaciones en las que uno puede ver áreas minadas en malos comportamientos, por ejemplo, ira, ataques de ira, por ejemplo, temas de situaciones sexuales y todo eso. Hay unos que no van a ceder ante la oración solamente, sino con el ayuno. Entonces, sí hay un beneficio en la parte espiritual. Pero ahora el ser humano, después de muchos años de dar tumbos, pues ha encontrado los beneficios para el cuerpo del ayuno. Maravillosos beneficios del ayuno, sí, como la autofagia y otros tantos pues, que se mencionan por los que conocen el asunto. Y el Señor ya lo sabía. ¿Qué nos está diciendo? El Señor conoce lo que hizo, el Señor conoce a sus criaturas, lo que necesita, ¿sí? Y no solamente respecto del hombre, sino en general respecto de toda la creación. Por eso sabe, por ejemplo, que las plantas convierten el dióxido de carbono con la energía solar en glucosa. Interesante, nosotros eso no entendemos, no sabemos, ¿sí? Y en fin, así funciona el asunto. O sea, el Señor conoce todo lo que el ser humano necesita y lo que el ser humano lo compone. Esto poco a poco va usted a entender la importancia de estas perspectivas para que nosotros en parte también entendamos por qué Él nos ministra su palabra como cotidianamente, ¿sí? Porque hace parte de nuestras necesidades. Lo que pasa es que la gente no lo ve así. Como les dije, y aún los discípulos están preocupados por el maestro, le dicen, Rabí, come. Y él les dice, pues, esperen un momento, yo les quiero dejar por lo menos para que piensen, para que piensen les voy a responder esto. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis o no sabéis. ¿Sí? Interesante. De tal manera que todas las ciencias deberían estar sometidas a la fe. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Nosotros hemos visto una situación en el mundo y es que la ciencia y la fe parece que estuvieran peleadas, como que lo uno no tiene que ver con lo otro. ¿Sí? Y algunos intelectuales se adueñan, digamos, de la ciencia, diciendo el intelectual no puede tener fe, el científico no puede tener fe. Y eso es, por supuesto, es incorrecto y no es así. O sea, las grandes mentes del ámbito científico sí podían convivir con la fe, ¿sí? Sí podían convivir. ¿Sí? Pero entonces, las ciencias que nosotros estudiamos en todos los aspectos deben ir en armonía con la fe, para que nos diga el Señor sabe, el Señor conoce. ¿Sí? El Señor conoce los límites, hasta dónde hemos llegado con la farmacéutica, hasta dónde hemos llegado con las cirugías, hasta dónde hemos llegado con la nutrición, hasta dónde hemos llegado con la robótica, con la informática, a dónde hemos llegado y hasta dónde queremos llegar. Todo eso solo se puede si el Señor concede
al hombre la oportunidad de indagar sobre esas cosas, pero el Señor conoce perfectamente al ser humano en todos los aspectos de su necesidad, ¿sí? En todos los aspectos. Entonces las ciencias deben estar sometidas, o sea, nosotros no podemos elevar la ciencia a un grado que desafíe al Señor. ¿Sí? No podemos, porque es prácticamente un atrevimiento, una blasfemia a su nombre. No, el Señor conoce todo. Es más, la ciencia llegará hasta un punto, en todos los aspectos, a dar respuesta en muchos aspectos, como los mencioné anteriormente en la nutrición, pero no en todos. Llegará hasta cierto punto en el que quedará sin respuestas, en la que quedará sin alternativas la ciencia. Así es, mis hermanos, quedará sin alternativa, ¿sí? La ciencia. Por eso nosotros, a uno de los ídolos que debemos derribar, que comúnmente se forma en las mentes de las personas, es al ídolo de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? A ese lo tenemos que derribar. Así como el Señor nos ha llevado por medio de su palabra de verdad a derribar el ídolo del dinero, así de esa misma manera toca en algún momento acercarse a la figurilla de la falsamente llamada ciencia y derribarla. ¿En qué sentido? En que a pesar de que hay cosas que yo no entiendo, a pesar de que hay cosas que la ciencia ha explicado, no por eso yo la puedo elevar más alto que la palabra del Señor y la revelación que Él ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos lleva a lo que el Señor dice, vosotros no sabéis de esto, no sabéis. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. ¿Sí? Y es algo interesante porque el cuerpo mortal nuestro obviamente tiene que comer, pero cuando nosotros estemos en la presencia del Señor en nuestra condición espiritual, ahí vamos a encontrar que muchas de las situaciones, reglas, estructuras, leyes, incluso físicas y de todas las áreas de la ciencia a las cuales estamos sometidos aquí en la tierra, allá dejarán de ser. ¿Sí? Allá dejarán de ser. Es interesante, por ejemplo, lo que acontece con el rico. El rico siente sed, pero no tiene cuerpo. Es interesante. Eso es interesante. Y no se muere por deshidratación, pero siente sed. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo funciona? Y uno lee esas cosas y dice, pero si el rico está en su condición en el alma, está en el infierno, en el Hades, en tormentos, ¿cómo es que siente sed? ¿Y cómo es que la sed, que es impresionante, atormentado en la llama, no lo mata? Y uno dice, pero si yo sé que uno puede vivir máximo 3 días sin agua, en ciertas circunstancias, ¿sí? ¿Cómo es posible que esté en la eternidad así? Esos son los aspectos de la parte espiritual del ser humano que nosotros no sabemos. O sea, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, ¿sí? Y no entendemos, ¿sí? Pues cuando el ser humano traslade su experiencia consciente al alma, habrán muchas realidades que estemos enfrentados a percibir, pues que sencillamente serán nuevas para nosotros, ¿sí? Cómo es que el cuerpo no puede sufrir heridas, por ejemplo, en la parte espiritual, o no pueden matarlos las heridas. Muchas cosas interesantes de la palabra del Señor que vamos a ir encontrando, ¿sí? Cuando nuestra mente comienza a cederle ese conocimiento al Señor, uno es como que le abre la puerta que el Señor le muestre aspectos, ¿sí? Le muestre. Hace nada más un par de cultos veíamos acerca del apóstol Pablo que fue llevado al tercer cielo. Dice, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, fue llevado hasta el tercer cielo. Mira, interesante eso que encontramos en Corintios 1:12. Perdón, segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Mire, ¿cómo encaja con eso que dice Cristo? Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. ¿Se da cuenta? Me interesa que se forme eso en nosotros como iglesia, es decir, y en mí también, por supuesto, muchas cosas que no sabemos. ¿Sí?
muchas cosas. Ahora, por ejemplo, hay una fuerte voz en contra de las frutas, aludiendo que eso no es, pues idealmente no deberíamos comerlo. Y yo estoy de acuerdo que el exceso de muchas cosas es malo, pero el Señor puso las frutas. Hay que tener cuidado, pues, ¿sí?, en qué forma las consumimos y todo. Obviamente no es otra cosa sino azúcar eso, pero es necesario desde el punto de vista de Dios en algunos aspectos, ¿sí? Y hay gente que dice, no, porque nosotros somos así. O sea, nosotros vemos un lado de un edificio y eso es todo lo que vemos, y ahí nosotros no somos integrales en la observación, ni en lo espiritual, menos en lo espiritual. Pues es que en lo espiritual es de lo que menos somos. Allá, por lo menos en los terrenos de la nutrición, en los terrenos de la medicina o en los terrenos de otras áreas humanas, ¿sí?, pues algo de perspectivas uno tiene ya por tantos años de hallazgos, investigaciones y acumulación de conocimiento, pero en lo espiritual sí que somos. El Señor nos tiene que decir todo, todo nos tiene que decir, y son nuevas, las cosas son nuevas. Por eso, si uno medio entiende las cosas del infierno, medio entiende las cosas del cielo, ¿sí? Pero no por eso debemos cerrar como el espectro de aquello que nosotros consideramos verdad, porque al Señor se le debe dar ese primado, digámoslo así. Tú eres el que conoce. Conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo. Esto nos deja ver que sí son posibles las experiencias extracorporales o incluso corporales que puede tener una persona en el cielo o en el infierno. ¿Sí? Pablo no había muerto, se refiere a él probablemente, y Pablo no había muerto. Entonces uno dice, nadie puede pasar de aquí para allá sin morir, y eso no es. Si el Señor quiere, puede permitirlo. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la divina de Endor, Él permitió que Samuel volviera. ¿Sí? Ese es un muy misterioso tramo de la Escritura en el que Saúl consulta a la divina de Endor y Samuel aparece. No es que la pitonisa lo llamó, no, Samuel aparece. No es un demonio, hay mucho debate sobre eso, pero no es un demonio, ¿no? Y se aparece Samuel y dice, ¿por qué me has hecho subir? ¿Y por qué dice subir? Porque él está en el seno de Abraham, él no está en el otro paraíso, él no está en el cielo, ¿sí? Veo un hombre de cabello blanco, dice, subiendo, ¿sí? Y es interesante ese asunto. Entonces hay esa posibilidad de traspasar las dimensiones con el Señor. Mire qué interesante, solo el Señor las puede permitir. Y aunque uno debe filtrar muy bien lo que hay ofrecido en información, por ejemplo, dicen que hay gente que dice, yo fui al infierno, dicen, yo conocí, o yo fui al cielo, y a veces hay que ponerle un poquito de precaución. Uno no puede tragar entero todo, ¿sí? Pero hay gente que sí ha tenido esas experiencias, ¿sí? Por lo menos a mí, yo he encontrado convincente, de acuerdo a la palabra, he encontrado convincente el testimonio de un hombre de nombre Bill Wiese, ¿no? Es un empresario norteamericano que tuvo una experiencia de 23 minutos en el infierno y lo registra. Y las cosas que dice son satisfactorias al dogma de la palabra, las estructuras de la palabra, las verdades de la palabra. Es muy interesante, ¿sí? Y comenta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí vemos que por lo menos Pablo fue, ¿estamos de acuerdo? Y que yo no sepa, y que usted no sepa, no significa nada, por favor, si nosotros somos de una mente súper pequeña para abarcar todo, ¿sí? Somos así, no podemos sino que el Señor nos conceda, y el Señor misericordiosamente ha concedido. Nosotros no nos debería hacer falta nada respecto de que alguien diga, yo fui al infierno y conocí, o fui al cielo y conocí. No, deberíamos tener suficiente con la historia del rico y Lázaro. Debería ser suficiente, pero el Señor no se queda ahí. De vez en cuando hace que la gente conozca, ¿sí?, experiencias, ¿sí? Por lo menos de experiencias cercanas a la muerte han habido muchas que se hablan, muchas de ellas
podrían sí ser aceptadas de acuerdo a la verdad. Ahí ya le toca a uno considerar. Lo cierto es que aquí acontece algo, ¿sí?, que Pablo no puede explicar del todo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, porque nosotros fuera del cuerpo no imaginamos nada fuera del cuerpo, ¿sí? Y esa es una evidencia de lo amalgamados que estamos a la parte física. O sea, nosotros vivimos muy amalgamados, integrados, y así debe ser hasta cierto punto a la parte física. El Señor comienza a hacernos conocer una parte de nuestro ser que podría, ¿sí?, digamos, subvertir las prioridades, ¿sí?, la parte espiritual, comienza a mostrárnosla. El Señor conoce de usted su parte emocional, su parte espiritual, y conoce todos esos aspectos. O sea, ¿se puede tener una experiencia por fuera del cuerpo? Por supuesto que sí. De hecho, los ocultistas buscan que eso se dé, los desdoblamientos y todo eso. A nosotros el Señor eso nos lo tiene prohibido completamente, ¿sí? Solamente el Señor lo permitiría en sus santas consideraciones, digámoslo así, solamente. No lo sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Oiga, yo honestamente cuando leí esto de Juan, jamás pensé que iba yo a tener tantos elementos para formar ese concepto de vosotros no, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Él dice, Dios lo sabe, porque hay cosas que uno dice, solo Dios sabe. Y por eso es que uno no debe juzgar muchas de las cosas del ser humano, porque uno no puede ni con lo que a uno le acontece entenderlo del todo. ¿Estamos de acuerdo? Debe uno simplemente confiar en el Señor y en su palabra de verdad, ¿sí? Por eso el Señor puede sanar vacíos, puede sanar enfermedades, puede hacer crecer hueso donde no lo hay, puedes arreglar problemas y defectos, como hace que los cuerpitos de los bebitos se formen en el vientre de una madre y que nosotros no sepamos explicar por qué, ¿sí? Y cómo se hace esa síntesis proteica y de todos los elementos para que se forme una vida. Es muy potente, o sea, a la mente del Señor hay que respetarla. Eso es lo que podemos ir concluyendo. La mente de Cristo, la mente de Dios hay que respetarla. Uno no puede erigirse como un faro intelectual, y menos nosotros, por favor. Pero aún la gente con ciertas, digamos, cualidades en esa área deberían, ¿sí? Porque los faros morales de hoy se levantan y lo que quieren es echar por tierra la Escritura, echar por tierra la verdad, a Dios mismo. Pues no debe acontecer así con el pueblo de Dios, sino que nosotros seamos muy respetuosos y reverenciales de la mente de Dios. Hay cosas que Dios sabe. Por eso usted se ve un comportamiento demoníaco, ¿sí? Ore, ayune, confíe en el Señor, siga su palabra y deje que el Señor le vaya mostrando, y habrán cosas que podremos siempre decir, Dios sabe, yo no sé cómo es que funciona, ¿sí? Pero el Señor puede. Entonces dice, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo pues no es otra cosa que el lugar donde Dios habita. O sea, eso se entiende, mire si me lo permite usted, que es por fuera del ámbito del espacio eso, ¿sí? Porque el primero es este cielo atmosférico, el que vemos, ¿sí? Y luego está el espacio, y eso es enorme. O bien es un planeta, o bien es un espacio por fuera de ese gran vacío enorme que al ser humano le tomaría años luz recorrer, pues, y no lo podría abarcar completamente, imagínense. Ahí nos damos cuenta nomás para que le bajemos un poquito a las aspiraciones del ego intelectual, ¿sí? Del ego intelectual. Para que le bajemos al asunto y seamos prudentes en nuestra actitud frente al Señor, reverenciales. Dios sabe. Yo también puedo decir cosas. Yo no sé si es un planeta, sé que es un lugar con ríos, y eso lo estuvimos viendo hace tiempo en Isaías, con ríos, con prados, con montañas, pero no sé mucho más que eso, ¿sí? Pero el apóstol dice, y conozco a tal hombre, ¿sí?
que fue arrebatado al paraíso en el versículo 4, dice, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Sí? Entonces, algo similar pasa. Cuando Jesucristo dice, yo tengo una comida que vosotros no sabéis, está diciendo, no debe tu mente solamente considerar lo físico, lo fisiológico. No te recibo esa comida. No, lo que te está diciendo es, come tú, pero déjame que yo te dé la lección. Rabí, come. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Ahora, él dice que la comida que nosotros no sabemos es hacer la voluntad de Dios. Pero cómo eso pues alimenta, eso es lo que no sabemos. Por ejemplo, mire la ignorancia de la gente, ¿no? La gente que dice, cuando alguien muere, toda la gente dice, que descanse, ¿cómo dice? En paz, ¿sí? Descanse, dale, Señor, el descanso eterno, ¿sí? Y hay un criterio, el descansar en paz, rest in peace, que llaman, o el descanso eterno, ¿sí? Si tomamos un criterio bíblico, si hay descanso, si hay reposo, cuando una persona muere en Cristo Jesús, ¿sí? Habiendo creído el Evangelio, si hay reposo, descansa de sus obras, descansa de las fatigas que normalmente conocemos. Pero no es como que uno queda, digamos, tirado toda la vida descansando, ¿sí? O sea, uno debe entender que no hay tal cosa como un descanso en paz, ¿no? Uno despierta una nueva condición, ¿sí? Y Cristo la advierte aquí, o sea, lo poderoso de este verso es que la está advirtiendo el Señor, ¿sí? En Juan 4:31 en adelante dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Mire esto, aquí dice, para vida eterna. O sea, hay actividades que estamos nosotros haciendo, o sea, que no tienen nada que ver con la vida eterna, son completamente temporales. En ese sentido, por ejemplo, el ejercicio corporal es para poco provecho, ¿sí? Esa es una de ellas, esa es una de esas actividades. Para poco provecho, porque sí, puede hacer que tengas una mejor vejez, puede hacer que te sientas mejor, puede hacer que el ejercicio corporal, la calidad de tu vida se alargue un poco más, eso sí, pero en perspectiva es muy poco el provecho, sí, muy poco. Por eso dice la palabra del Señor que el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción, ¿sí? Y no obstante, nosotros vivimos proveyendo para la carne en todos los sentidos, y esa es la prioridad número 1. Por eso tenemos que admitirlo, de escasa oración, de escasísima oración, ¿sí? El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿acaso no pudieron velar conmigo 1 hora? Como diciendo, 1 hora es lo mínimo, no les pido mucho. Y uno se da cuenta que orar 1 hora es cosa difícil, ¿sí? Entonces, digamos, y hoy más, vivimos comiendo, viendo películas, una cosa, estudiando, qué sé yo, charlando, conversando, investigando, todo eso. Todo lo que sembremos en la carne es de poco provecho, hay que hacerlo equilibradamente. Pero cuando nosotros comenzamos a entender la condición espiritual, bueno, uno debe orar más, ¿sí? Proveer para el Espíritu más, trabajar para el Señor más, así es, ¿sí? O sea, yo cuando voy entendiendo que hay un salario para vida eterna, eso es algo que puedo obtener de aquí, está frente a mis ojos esta palabra, Juan 4:30 ¿qué es que dije? 36. Juan 4:36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna.
Entonces hay otras actividades que aún en la carne las podemos hacer, pero son espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Si usted quiere dar un giro a su vida, ¿sí?, en ese sentido, es decir, que usted deje de ser un proveedor para la carne, proveedor para las condiciones solamente fisiológicas o para las pasiones y todo, y quiere dar un giro, usted tiene que vivir lo que le queda en la carne en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahí van a ver ciertas cosas, ¿sí? Ahí entonces hay un salario para usted cuando usted vive en la fe del Hijo de Dios y usted hace las obras espirituales, la oración, ¿sí?, la lectura de la palabra, el predicar el evangelio. Yo les digo, usted me dice, pero ese es trabajo suyo, no se meta con el mío. Yo tengo consultorio, dice alguno, o voy a tener, o yo tengo el restaurante, o yo tengo, qué sé yo, el negocio de verduras, o yo soy albañil, o yo soy, pues qué sé yo, servidor público. Yo soy, no se meta conmigo, pastor. No, pues el que se va a meter es la palabra. Yo no me voy a meter contigo, ¿sí? Pero ¿qué dice la palabra del Señor respecto de eso? ¿Sí? Que no, esas obras que nosotros hacemos, pues obviamente el que no trabaja, que no coma, pero salario para vida eterna, esas no te dan. Por mucho que te guste tu carrera, tu quehacer, tu oficio, no te dan, ¿sí? Salario para vida eterna da es el que hace la voluntad del Padre y completa su obra. Y todo eso gira en torno a la fe del Hijo de Dios. Por eso usted debería ser un ganador de almas, deberíamos serlo, ¿sí? Yo sé que eso es difícil, yo sé que a veces la gente no quiere oírlo a uno, yo sé que uno pasa por pesado y todo el tiempo quiere estar compartiendo y todo el tiempo, pero si usted realmente tiene una perspectiva, yo voy a decir una palabra, no sé, me puede venir muy bien todo lo que hablamos anteriormente, desdoblada de la vida. O sea, ¿qué significa? Como que si nosotros tuviéramos una conciencia de que no solo es lo que hay en el cuerpo lo importante, no solo es eso. Desdoblada es como pensar lo que le pasó al apóstol Pablo, que fue llevado, no se sabe si en el cuerpo o no, pero es como una experiencia en la que las cosas de arriba están claras, las cosas de la parte espiritual están claras. Uno debe, como pueblo de Dios, cuanto menos tener esas nociones, y mejor aún si usted anda en ellas. Entonces, que usted viva lo que vive en la carne, pero lo viva en la fe del Hijo de Dios, viva en oración. Debemos mejorar ese aspecto nosotros. Muchas cosas se mejoran desde la oración, ¿sí? Tú dices, por ejemplo, yo a veces tengo consultas, ¿no? Y le digo a la gente, es que fíjese que tuve este problema y llegué a mi casa y todo eso. Hay que considerar varias cosas. Primero, uno normalmente, por ejemplo, cuando está cansado, es muy susceptible a caer en pecado, en tentación, a caer en mal genios, en ira, ¿sí? Entonces, uno tiene que atender esa parte, ¿sí? Si ha dormido bien o no, tiene que ver hasta con la cara que usted tiene hoy, ¿sí? Todo tiene que ver. Pero si ha orado también, si ha ayunado también, ¿sí? Todo eso tiene mucho que ver. Entonces, cuando usted aumenta en oración, está proveyendo para las cosas del Espíritu. Usted no sabe cómo eso va a tener un reflejo, un impacto en su condición, pero va a tenerlo. Sí, y de hecho lo tiene. Yo creo, y creo que ustedes me podrán dar la razón, que cuando el Señor baja en medio de nosotros y se mueve aquí, dice la palabra que hay libertad. Acontecen cosas, uno cambia, uno se centra, uno se ciñe la mentalidad, ¿sí? Uno se anima, uno se entusiasma con seguir el camino del Señor, de la verdad.
uno goza de su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted tiene que convertirse en un obrero del Señor y principalmente es la predicación del Evangelio o todo lo que colabore con eso. Por eso ustedes, por ejemplo, los siervos, que todos son siervos, no solo los que se los ve aquí. Si hay gente que viene primero que nosotros a tener el sitio, usted está colaborando con esto. Uno agradece, pero no es uno, es el Señor. Que tengan listo, por lo general siempre me ponen que si el vasito de agua, uno nunca toma, pero pues se les agradece de todos modos. Sí, pero se les agradece. Ponen las flores, ponen el sitio bonito, todo eso. ¿Qué mentalidad debe haber allí? Lo hago para que el Evangelio sea predicado. Yo no lo hago para que el pastor me lo reconozca o la iglesia me lo reconozca. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene, por ejemplo, que ver la danza con el Evangelio? Uno dice, eso pareciera no tener nada que ver, o la alabanza. Usted, a Pablo no lo va a ver andar con doncellas ni con músicos, ¿sí? Pero ya cuando el Señor establece un ministerio, es una propuesta de parte del Señor con varios elementos. Voy a mencionar algunos. Primero, el atraer la presencia del Señor. En ese sentido, la danza sí tiene esa virtud, ¿sí? O sea, cuando las personas están cubiertas con la sangre de Cristo, porque las niñas que aquí trabajan en eso tienen que estar en esa condición de justificadas y todo, o sea, que no sea una obra de la carne, que no vengan a echar paso nomás. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que tienen que ser persuadidas del Evangelio y estar cubiertas. Y cuando vienen a hacerlo y hacen una actitud de adoración al Padre y todo eso es poderosísimo. Porque uno no solamente predica el Evangelio desde la parte verbal, uno está en un enfrentamiento contra las obras de Satanás en los aires. Y en ese sentido, la danza tiene mucho potencial para contribuir a que esto se pueda dar y que tenga ese efecto. Aparte también es un fruto, ¿sí?, de la obra de Cristo. El fruto de la obra de Cristo es para que tengáis el fruto de vuestra fe, que es la salvación. Y dice en otra parte, dice, por vuestro fruto la santificación. Entonces uno se santifica para el Señor. O sea, ya es otra cosa. Entonces usted sí tiene salario para vida eterna, por eso que está haciendo, siempre y cuando esté haciéndolo en la fe del Hijo de Dios, tenga un propósito dentro del cuerpo, tanto para que el Evangelio sea pregonado como para que la santificación se establezca. Y ahí están ustedes, las niñas que están en esa labor. ¿Sí? También los músicos. O sea, yo por ejemplo, si yo tengo que predicar el Evangelio, yo no necesito más que lo que sé y me voy. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya nosotros no estamos en ese punto. Nosotros estamos en el punto de tenemos un fruto de santificación. Y luego entonces viene la oferta del Señor, un formato de culto que sea de beneficio para las personas, y eso es algo que ustedes tienen que ver todos, ¿sí? En cierta medida. O sea, ¿yo qué debo entender para mi vida? Lo que yo debo entender es que a pesar de que yo no sé cómo funciona eso de la comida, que el Señor sabe que yo no sé, ¿sí?, yo sí debo priorizar las cosas que son del Espíritu. Yo sí debo hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede en algún momento estar ministrándome, danzar o servir en la parte logística, o tener listas las sillas, o recoger las sillas, o abrir la iglesia, cerrar la iglesia. Un momento que tomo para reconocer esas labores, yo las reconozco. Yo sé que eso es importante, ¿sí? Ahora, yo vengo con la tarea hecha, yo vengo con mi parte espiritual gestionada para poderles dar, ¿sí?, para que ustedes puedan seguir corriendo esta carrera con ánimo, con resolución personal, con decisión. ¿Sí? Usted dice, pero a mí la vida, pues no sé, pastor, no sé, ¿hasta cuándo haré esto? A veces no quisiera seguir haciéndolo ya, una cosa. Uno debe sembrar, porque va a venir un tiempo en la vida eterna en la que usted va a cosechar lo que usted ha trabajado. ¿Estamos de acuerdo? Ha trabajado usted, ha contribuido.
¿sí? A veces también hay que verlo como un servicio para nosotros mismos. El Señor nos permite, a muchos de ustedes y a mí también, trabajar en esto al mismo tiempo que nos servimos de esto. ¿En qué sentido? Yo trabajo dando la palabra, pero yo soy uno de los primeros beneficiados con ella. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas cosas que usted tiene que resolver como pueblo de Dios, afirmarse y cimentarse en amor a Cristo. Con todo lo que he mencionado, lo importante es cómo abrir un canal, ¿sí?, que nos permita entender eso que el Señor está diciendo en Juan capítulo 4, versículo 33 en adelante, ¿sí? Entender eso, la parte espiritual. Usted y yo vamos a recibir, vamos a cosechar, vamos a recoger salario, independientemente del rol que tengamos, ¿sí? Para vida eterna lo tendremos. ¿Sí? Lo primero es, insisto, la salvación. Ahora, si usted quiere ir más allá, obviamente, y se sienten las condiciones, deberíamos ser ganadores de almas. Hay un pasaje en Santiago que dice: sepa que al que haga volver a un pecador del camino salvará un alma de la muerte. ¿Sí? Salvará un alma de la muerte. Esto que se está haciendo hoy aquí puede salvar un alma de una muerte cuando se predica la palabra del Señor. Puede. Y todos hemos tenido que ver con esto. ¿Sí? Entonces, pero el pensamiento es el de Cristo, o sea, hay un galardón, hay una comida, hay una retribución que yo no conozco. El Señor no le va a pagar a uno solamente en esta vida, Él lo hace. Y para la muestra hay un verso que dice: cualquiera que haya dejado casas, dice, recibirá 100 veces más. Mire, vamos a ver ese verso, interesante, porque pues uno no es que deje, a veces no siempre tiene que hacerlo, pero el Señor dice, eso en el Evangelio según San Mateo dice, desde el 28, Mateo 19, 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, otro concepto pero para patinar, oiga, ¿sí? Usted dice, ¿cómo es eso de la regeneración? La forma más práctica de resolverlo es: Dios lo sabe. Sí, claro, es la forma. Pero es una realidad, o sea, usted va a ser regenerado, su cuerpo va a ser regenerado. ¿Sí? Increíble, pero ese es el dogma de la palabra del Señor. Ahí se los dejo. Mastíquelo, piénselo y todo, porque el Señor ya dijo lo que eran las cosas, ya, o sea, ya les explicó. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, digan, nosotros, digan, que me habéis seguido. Por eso hay que vivir la fe, la vida en la carne, hay que vivirla en la fe del Hijo de Dios. Yo no concibo, no se puede aceptar que una persona diga, ya no me dejó de interesar. Eso es porque nunca entendió nada, ¿sí? Esto no es un camino que pierde el encanto porque las cosas me estén saliendo mal, o porque mi familia esté teniendo problemas, o porque yo esté enfermo. Este no es un camino que pierde el encanto por eso. Si este camino ha perdido el encanto porque tú no has sentido redituable este asunto en alguno de los aspectos y los intereses más banales, es porque la configuración, el pensamiento está equivocado. ¿Sí? Se los dejo ahí. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, les dice pues a los discípulos, pero para nosotros también hay una parte, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Nosotros somos estos últimos del versículo 30, pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. O sea, nosotros, el Señor, tenemos la invitación, tenemos la participación en la regeneración. ¿Sí? Vivir una vida, un cristianismo que no prioriza esa comida que a vida eterna permanece, sino que está
todo orbitando alrededor de la comida que perece, ¿sí? Es una muy mala jugada, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, a ver si lo encuentro, hay un verso que me llama la atención, sí, está en 1 Timoteo 6:19, dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, dice en 1 Timoteo 6:19. ¿Qué pasa? El cristianismo debe dejar de orbitar así, circularmente alrededor de las cosas de la tierra y las cosas de la carne. Debe, ¿sí? Debe ser un cristianismo más entendido, un cristianismo más alumbrado por la palabra del Señor. Entonces usted, y le aseguro que ese es más inteligente, toda aquella persona que haga eso, de verdad se los digo, le va a acontecer lo que dice la palabra, que ha buscado el reino de Dios y su justicia y las cosas se le añaden. Yo creo, soy un fiel creyente de lo que dice la palabra, pues, ¿cómo sería que no lo fuera? Pero realmente hay cosas que han tenido una adherencia en mí, y una de las cosas que más he creído durante toda mi vida es que uno debe buscar el reino de los cielos primero. Yo no puedo explicar muchas cosas de mi vida que Dios me ha dado por mis méritos personales, porque no los puedo explicar. O sea, al mismo tiempo que puedo yo decir, hice bien aquí o hice bien en este otro aspecto, también puedo decir, salí desaprobado aquí, salí desaprobado en este otro aspecto. Desde ese punto de vista, el Señor podría decir, no te mereces, y yo acepto eso. Yo hay muchas cosas que no me merezco desde un punto de vista moral, no me merezco. Hay otros aspectos hasta desde el punto de vista espiritual, que uno ha sido muy trabajoso para el Señor, y que el Señor dice, yo no, o sea, tú no tienes eso porque tú seas un pináculo, no. Lo que yo entiendo son añadiduras que llegan. En la medida en que sí, por obligación prácticamente uno ha tenido que buscar el reino de los cielos, por el mismo trabajo que uno tiene. Usted sí tiene que ser un poquito más, digamos, intencional en el asunto, ¿sí? Intencional. Buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué significa? Que la comida que perece, esa debe estar en una muy menor de las escalas de preocupación. El Señor dice, no, espérame, yo tengo una comida, les dice en Juan capítulo 4, versículo 33. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. ¿Sí? Entonces usted debe formarse en esa perspectiva, hacer la voluntad de Dios, buscar el reino, no tener una perspectiva de un cristianismo de una semana, de 15 días, digamos, de en cuanto yo me voy a recibir de profesional o en esta vida, no, sino tener una visión grande. El evangelio y el evangélico, porque nosotros somos convertidos al evangelio, uno termina toda su vida girando en torno a la verdad de la palabra del Señor, estando en favor de los esfuerzos que otros hacen y que nosotros hacemos para que sea predicado, de que su palabra sea oída, ¿sí? Así es. Luego, entonces ya, porque yo te digo, pero ¿y qué pasa si yo quiero ser, diga, alguno futbolista o músico, alguna cosa? Hay un problema, hermano, hay un problema, y es que todos esos son proyectos que no tienen alcance en la eternidad, no tienen salario. ¿Usted cree que a Messi lo van a recibir con balones de oro en el cielo o en el infierno? Peor. ¿Sí? Dios permita que alguien tenga la valentía de compartirle el evangelio, ¿sí? Se va pelado a donde se vaya, ¿estamos de acuerdo? Y eso es difícil de aceptar, porque usted dice, pero entonces, ¿así de vana es la vida? Sí, Señor, eso es lo que he tratado de decir desde siempre. Así de vano es el asunto. O sea, que desde ese punto de vista usted no le ha ido tan mal, porque si bien no tiene ni el trofeo de esos de plástico del barrio, ¿sí? Pues usted ya tiene su nombre escrito en los cielos. ¿No le parece maravilloso? ¿Sí?
Así es, mis hermanos. Así que hay que entender esto, porque es que este mundo está al revés. O sea, todo en unas inversiones de importancia, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, vamos a poner ese caso, ¿no? Se convierte y comienza a militar? Bueno, le puede pasar lo que le ha pasado a otros futbolistas de que conocen, que comienzan a testificar en su espacio. Algunos incluso se van a los púlpitos, ¿sí? Se van porque no hay otra forma. O hay un actor famoso que se convirtió hace ya tiempito, ya lleva años en eso, ya es un convertido, de nombre Kirk Cameron, lo pueden consultar, y él abandonó los ambientes de la teatralidad en el sentido de la industria hollywoodense, que dicho sea de paso, eso es una posilga, eso. Sí, eso allá todos son lindos, eso sí, todos son talentosos, eso sí, pero eso es una posilga, hermano, desde el punto de vista moral y desde muchos otros aspectos. Y él dejó. Y sí, ofreció su talento para unas 2 o 3 o 5 películas que ha sacado tocantes a lo del rapto y otras cosas, pero su vida ministerialmente ya está en la predicación. O sea, usted dice, no, eso es tema suyo. Pues yo, bendito sea el Señor, ya resolví eso. ¿Sí? Usted dice, es tema suyo. Y lo digo con satisfacción. Pues bendito sea el Señor, yo resolví ese asunto. Yo sentí el llamado del Señor y me metí. Pero nosotros, o sea, el resto de la gente debe poner en dirección, su vida en dirección al ministerio. Atentos con eso. Debe ponerla en dirección, ¿sí? ¿Y qué pasa si quiero ser un cristiano así nomás, de los que se congregan, de los que diezman y de los que prosperan en el mundo? Pues vaya usted con eso. Pero luego no digas, porque luego va a decir, ¿y la comida, Señor, o el salario? No, es que ese es para el que hace la voluntad del Padre y acaba su obra. Ese es diferente, lo que está en Juan capítulo ese que vimos, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Pero entonces me llevo, ¿qué? Me llevo el goodwill, me llevo el negocio, ¿no? Acá no entra, ¿sí? En los cielos vamos a vivir una sociedad muy interesante. ¿Qué cosa interesante va a ser eso? ¿Sí? No es que vamos a descansar eternamente, no, vamos a estar en actividades, el Señor va a mandar, algunos los va a poner en tronos, otros en ciudades, otros los va a poner en sillas de autoridad, otros tendrán algunas otras actividades que hacer, en fin, eso va a ser una eternidad en unas cosas que nosotros no sabemos, en unas experiencias, en unos sabores que nosotros no conocemos, en unos olores, en unas sensaciones completamente diferentes. ¿Creen eso, iglesia? Pilas entonces con el tema del fundamento para lo porvenir. Vamos a orar.